Oh, por Dios. Soy un PNG. Hola a todos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esto. Soy Yori y bienvenidos al primer video de mi canal. Hoy voy a hablarles acerca de lo próximo que se viene a Trog TCG. En este caso, redoble de tambores. Tararararán, el estructurado de Atlantes. Antes que nada, quiero pedirles que sigan a Trog TCG en sus redes sociales. Lo encontrarán como trog.tcg, al menos en Instagram. El resto de redes los dejaré en la descripción por si tienen un nombre distinto. Y también darle un gran agradecimiento a Kimitatu por ayudar con los artes de este estructurado. Bueno, empecemos con la publicación de Instagram de la preventa de este estructurado. Como pueden verla, bueno, vamos preparando la voz del locutor para leer esto. El mazo estructurado Atlantes, esta vez con personajes de las profundidades. Con el arte de Kimitatu, este mazo contiene todo lo que necesitas para empezar a jugar. 45 cartas, 30 tangibles, 12 intangibles, 3 cartas de recursos, un playmat póster para mejorar tu experiencia de juego y está diseñado tanto para principiantes como para jugadores experimentados. Este mazo te ofrece una experiencia de juego completa. Aprende las reglas y estrategias básicas o perfecciona tus habilidades con un conjunto de cartas versátil y emocionante. Comprando la preventa recibirás la increíble carta promo Fósil Ámbar de Resurrección, que aquí pueden verla. Pero bueno, ¿qué trae este estructurado que podamos decir, wow, yo quiero eso? Bueno, eso vamos a analizar hoy en este video. Así que, sin más dilación, vamos a pasar con la card list de este estructurado. Así que, en este momento podrían verlo detrás de mi avatar. Bueno, vamos a empezar con estas tres primeras cartas, que, bueno, en realidad son 4, pero el avatar está tapando una, así que son 3. Y que son, bueno, yo los apodé así, los 3 gatitos. Es el arte, primero que nada, es hermoso, me encanta. Es muy tierno los gatitos, si tengo que decir algo, pero vamos a lo que a la gente le interesa. Empecemos. Jaguar Atlante, tiburón acechador. Es una entidad de especie natural de color azul. Como pueden verlo así, el mazo se centra en colores azul, así que dejémoslo eso claro. Y empecemos con las estadísticas de Jaguar. Jaguar tiene 5 de ataque, 2 de escudo y 3 de vida. Bueno, ataque, poder agresor. Sí, tengo que empezar a usar terminología correcta. No me juzguen. Bueno, la habilidad Atlante es una entidad jefe que puede convocarse pagando 3 empanadas. Y esta, al colocarse como entidad, selecciona una entidad tangible en el tablero oponente y la mata. Sería raro que matara intangibles, pero bueno. Pero bueno. Seguimos con el siguiente, el negrito, o sea, Pantera Atlante, tiburón sigiloso. También es una entidad jefe de especie natural de color azul. Esta se invoca, bueno, sí, se invoca pagando 5 de karma, alias empanada, y tiene la habilidad pasiva de que todas las entidades que tengan tiburón en su nombre, que controles, van a recibir 1 de poder agresor y 1 de vitalidad. Y además, las entidades tiburón que controles recibirán la habilidad penetración. Sinceramente, es muy, muy buena carta. Onda, es algo caro de convocar, pero por las estadísticas que tiene, que son 666, vale bastante la pena y su habilidad hace que sea aún mejor. Así a primera vista. Y después, por ejemplo, tenemos al gatito rayado, o sea, tigre atlante, tiburón ariete. Tiene la habilidad rompe escudo. Bueno, me estoy apurando. Es una entidad jefe de, bueno, las mismas características que sus compañeros, no más que él se invoca pagando 2 empanadas. Tiene la habilidad rompe escudo y la habilidad de que al colocarse como entidad puede seleccionar una carta unida o estructura y sepultarla.
Ok, es incluso mejor que sus compañeros, diría. Principalmente por ser una carta barata de convocar y una habilidad tan buena como la es sepultar cartas unidas o estructuras. O sea, es una habilidad que puede pegarle a bastantes mazos. Pero el análisis va más profundo, todavía no vamos a hacerlo porque si no, no voy a terminar nunca. La siguiente carta es Tributo a las Profundidades, un milagro que se juega pagando 2 empanadas y que permite robar una carta para después enviar una carta de la mano a la base del mazo tangible. A primera vista diría que es bastante buena, pero habría que ver cómo funciona ya en la práctica. En la teoría me gusta lo que hace la carta, en la práctica se verá. Em, bueno, seguimos con el análisis. Tenemos Camarón Sirena Experimento Atlante. Esta carta, a diferencia de los 3 tiburones, es una entidad especie exótica, también de color azul, que genera 2 de karma cuando es bajada. Tiene la habilidad de que al colocarse como entidad puede revelar 3 cartas del tope del mazo tangible y entre ellas añadir una carta Atlante a tu mano y enviar el resto de cartas a la base del mazo. Es, en esencia, la misma habilidad que la Madre Dragón de los Ryushin, solamente que para este nuevo arquetipo que va a salir. En cuanto al arte, es muy bonito, tanto como el de los tiburones. Bueno, de hecho, no tanto como el de los tiburones, pero me encanta. Seguim, las características no son malas para una entidad que, bueno, es básicamente la bajada del mazo. Un 3-3-5 de vida es muy bueno, o sea, se puede hacer mucho con eso, sinceramente. Pero seguimos con Wade, el super pescador. Él también es una entidad especie exótica de color azul que genera 2 de karma cuando es bajada. Él tiene la habilidad de que al bajarse revela la carta de la base de tu mazo tangible y si la carta es una carta Atlante puedes colocarla, de lo contrario la regresas a la base del mazo tangible. Esta habilidad me encanta, es muy original. O sea, es algo que no había visto en ningún otro TCG sinceramente. La, el jugar con el fondo del mazo es algo innovador, muy innovador. O sea, sí, varias cartas en otros TCG hacían esto de enviar la carta al fondo del mazo, pero solamente hacían eso, enviarla al fondo del mazo y después quedaba ahí hasta que mezclaras el mazo o se determinara. Pero una habilidad que te deje ver exactamente el fondo del mazo para después jugar es una idea muy buena, me encanta, sinceramente. Em, en cuanto a estadísticas, también es bastante bueno, o sea, es 4 de ataque y 4 de vida, son buenas características para, bueno, para esta entidad. Principalmente comparándolo con el mazo meta del momento que sería el Slasher. Sí, en todos lados tiene que aparecer ese mazo. Hasta en los videos. Bueno, seguimos con Pez Resucitado, Experimento Atlante. Oh no, es un ajolote. ¿Qué es? No sé, no entiendo bien el arte del pez. Parece un ajolote con, con una cabeza de ajolote con huesos. No entiendo, pero bueno, veamos qué hace. Es una entidad de especie natural de color azul que genera 2 de karma también. Como podrán haber notado, este mazo es, al igual que el Slasher fue puramente de devoción, un mazo puramente de karma, por lo que se puede ver. Pero bueno, el pez resucitado tiene la habilidad en la sepultura de enviar una carta azul de tu mano a la base del mazo tangible y colocarla en el tablero. Es un 1 de poder agresor, 1 de vida y cumple su función, es lo que podría decir principalmente de él. Cumple su función de hacer combo con el resto de cartas de su arquetipo. Y sinceramente, viendo... Bueno, voy a guardarme la cosa para después analizarlo a fondo. O si no, como dije, voy a
ponerme a redundar. Ya lo hice bastantes veces. Así que pasamos a la siguiente carta por ahora, que es Atlante, llamada del mar. Es una herramienta azul. Y inmediato, paga una empanada, roba 2 cartas, luego envía tu mano a la base de tu mazo tangible, a menos que envíes una carta Atlante de tu mano a la base de tu mazo intangible. Digo, tangible. Tangible. Ok. Como decía... Sí, es básicamente el draw power de la estrategia, por lo que se puede ver. Como seguramente las primeras versiones que se vayan armando sean puras, es una carta que no tiene pérdida prácticamente. Es robar 2 y habilitar el efecto del super pescador. Así que simplemente no hay punto malo en esta carta. Así que muy buena carta. Muy buen draw power para la estrategia. Pasamos con las 3 últimas cartas del mazo tangible, que serían Hombre Pez, Experimento Atlante. Es una especie exótica de color azul que genera 2 de karma cuando es bajado. Tiene la habilidad pasiva de que al agredir a una carta tangible antes de la asignación de daño, envía esta carta y la carta agredida a la base de su respectivo mazo. Esta carta es sinceramente demasiado buena. O sea, es una bajada que genera los recursos propios que usa la estrategia y tiene una habilidad que le saca utilidad pase lo que pase. O sea, es complicado. Me estoy trabando un poco para decirlo, pero tiene mucha utilidad, sinceramente. Puedes quitarte monstruos muy grandes con poco, básicamente, con solo una bajada. Y counterear bastante a varios mazos. Es una carta que hasta diría que es absurda, porque inclusive si no la usas, si no usas su habilidad para enviar las cartas a la base del mazo, es un 5 de poder agresor y 4 de vida. O sea, y bueno, el 3 de escudo es bastante normalito entre todos, pero defiende igualmente. Y que pegue tanto hace que con Super Pescador, por lo que se analiza, pueda el mazo llegar a tener bastante ataque en campo muy fácilmente. Así que promete bastante, principalmente gracias al Super Pescador, diría. O sea, individualmente la carta es absurda, diría hasta absurda, pero con Super Pescador se vuelve una locura. Siguiente carta, Drenaje de los Exiliados. Para variar entre tantas cartas azules, tenemos una carta negra. Una estructura que no genera nada al bajarse, y que al bajarse puede revelar las 3 cartas de la base del mazo tangible, colocar en el tablero todas las cartas Atlante reveladas, y regresar el resto de cartas a la base del mazo tangible. Y al final del turno, matar a todas las entidades colocadas por la habilidad de esta carta. Es también una carta demasiado buena. Si bien depende hasta cierto punto de la suerte por tener que revelar del tope del mazo, con que reveles... O sea, si lo juegas puro, esta cosa seguramente revele. A menos que tengas la mala suerte de revelar justamente otros 2 drenajes, lo cual sería demasiada mala suerte. La carta va a resolver adecuadamente y va a dejar una buena cantidad de cuerpos en campo. O sea, es como una abundancia de main deck, pero mejor, diría. Porque los baja como entidad. Según recuerdo, abundancia los bajaba como cadáveres. Corríjanme si me equivoco, pero es muy buen starter para el mazo. Y siguiente y última carta del tangible, tenemos Resumidero Atlante. Una entidad, bueno, una entidad, puta. Una estructura azul que genera 3 de karma y que tiene la habilidad pasiva de que ningún jugador puede colocar cadáveres en el tablero, y siempre que una entidad tangible fuera a morir, es enviada a la base de su respectivo mazo tangible. Ok. Esta carta sí que es absurda. O sea, primero,
primero principal, sus 8 de vida, que hacen que no sea algo fácil de quitarse, a menos que uses cartas específicas como como serían Shinji de los... No, ¿era Shinji? Bueno, el... El Kaibaman de los Ryujin. El que entiende, entiende. Es una carta muy difícil de quitarse si no tienes cartas específicas para ello. Y su habilidad es una habilidad que molesta bastante. Es lo que en Yugi llamaríamos una Floodgate, de cierta forma. Para el, para el arquetipo es una carta buenísima que les va a hacer la vida entera. Pero para el resto de jugadores que nos toca enfrentarla, va a ser un dolor de moral. Para no decir otra palabra. Pero bueno, muy bonita carta, sinceramente. Muy, muy bonita. Pasemos con la siguiente. Que serían las 3 cartas del intangible. Primero tenemos a un viejo conocido, Gusano Carroñero del Abismo. La anterior carta promo del mazo de estructura Slasher vuelve ahora, supondré que en común, para este nuevo estructurado. Seguramente ya lo conocen, pero vamos a leerlo igualmente. Es una entidad deidad, porque es una entidad deidad que se encarna con 2 cartas no cadáveres del tablero. Tiene la habilidad de que puede quitarse un recipiente unido y seleccionar una carta tangible en cualquier sepultura, enviarla a la base de su respectivo mazo tangible. Es una carta que, si bien ya era muy buena cuando se dio con el Slasher, con este arquetipo veo una mejor... veo una mayor utilidad por la propia mecánica del arquetipo, que básicamente, volvemos a Super Pescador, permite que con Gusano puedas acomodarte el fondo del mazo para jugar como quieras. Y me encanta. Y de hecho, ahora que recuerdo, sí, vuelvo a ser redundante, leí mal el drenaje. El drenaje revela las cartas de la base del mazo. Así que básicamente puede inclusive ser combo y no solamente un starter. Pero bueno, mejor dejo de hablar de esa carta, porque si no voy a volver a redundar. Y pasamos con Tiburón Bicéfalo. Una entidad que se hace con 2 cartas azules, no cadáver, del tablero. Es una entidad deidad igualmente. Y tiene la habilidad pasiva de que él se considera como 2 entidades azules para encarnar entidades intangibles. Es un 6/6/6. No son malas estadísticas para la carta, pero por lo que se ve en su habilidad, es principalmente para bajar a la última carta de este mazo estructurado, que es Lenny, Bruce and Anchor, el tiburón tricéfalo. Primero y principal, el arte es es muy chistoso, me encanta, es muy... Tienes a los 2 tiburones serios y el otro que está ahí como bien tontito. Perdone la palabra. Pero bueno, veamos qué hace nuestro querido tiburón tricéfalo. Se encarna con 3 entidades tiburón, o un bicéfalo y otro tiburón. Y tiene la habilidad de que puede quitarse un recipiente unido y seleccionar una carta tangible en el tablero y enviarla a la base de su respectivo mazo. Es muy bueno, nuevamente, para su estrategia origen. Bueno, origen entre muchas comillas, porque él no es un atlante. Pero para esta estrategia es muy bueno. Y si encontraran una forma de crear un motor de tiburones, sería una staple igualmente muy buena. La carta me encanta, así como todo el mazo prácticamente. Y pasemos a análisis más profundos de esto. Bien, vamos a comenzar con el análisis a profundidad de este arquetipo. Espera, creo que olvidé algo. ¿Acierto los promos? ¿Dónde estamos? Bueno, como olvidé esto, vamos con la promo del estructurado, que es en Fósil, Ámbar de la Resurrección. Primero y principal, el arte de Inyoshi dentro del ámbar es muy muy bonito. Yo estuve presente en el stream con el proceso creativo de esta carta
Y sinceramente ver trabajar a Nai fue genial. Así que muy bonito arte y... em, no, eso, muy bonito arte. Bueno, em, pasando con la habilidad, es una herramienta verde que como efecto inmediato puedes pagar 2 de conocimiento y seleccionar una entidad intangible en tu sepultura y colocarla en el tablero. Si la entidad es un dinosaurio, puedes unirle una carta fósil de tu sepultura como recipiente. Em, Aquí está pasando lo mismo que pasó con la anterior promo del estructurado Slasher. Si bien la, la carta es muy, muy, muy buena, así como está, sin su arquetipo, por así decirlo, sin su arquetipo origen, que serían fósiles barra dinosaurios. Así mismo, ya tiene muchísimas utilidades, como serían bajar una Santísima Muerte, bajar el 100 pies de los Slasher para hacer sus estragos de Slasher. Es muy buena carta y seguramente varios de los jugadores ya le habrán visto muchas utilidades, cosas que lamentablemente yo no he visto porque... pollo. Así que bueno, ahora que ya pasamos por el fósil de Lane Yoshi, pasemos con las cartas a profundidad. Bien, volvemos a la pizarra para hablar de las cartas a profundidad. Primero vamos a empezar con la carta que, como notarán, llamó más mi atención de este mazo, que es Wade, el super pescador. Wade, el super pescador. Volvemos a leer su efecto. Es un día que cuando es bajada, revela la carta de la base del mazo tangible y si es un Atlante, lo puede colocar en el tablero. Así de simple. Y si no es un Atlante, lo deja en el fondo del mazo. Simple y conciso para toda la familia. Bueno, Wade es una carta que, como dije antes, me parece súper original y es la mejor pieza del mazo Atlante en mi opinión. O sea, no es la carta más poderosa del mazo que digamos, esta carta te va a hacer ganar ni bien caiga, pero en esencia, con todo lo que puede hacer con el resto del arquetipo, es increíble, sinceramente. Y el resto del mazo, si bien puedes jugarte porque no hay nadie, digamos, diciéndote, tienes que jugar esto obligado, pero si no lo juegas, básicamente el mazo pierde muchísimo poder, al menos en lo que yo opino. Y es muy buena, simplemente por decirlo. Hay algunos combos en los que quiero discutir un poco posteriormente con él, pero ya volveremos a él porque primero hay que hablar de las otras cartas que llamaron mi atención, que serían, primero, Llamada del Mar. Llamada del Mar es una carta que hace mucho combo con lo que viene siendo el queridísimo Super Pescador por su habilidad. O sea, el robar 2 cartas ya es muy bueno de por sí, pero poder acomodarse el bottom del mazo para poder jugar con el super pescador es incluso mejor. O sea, esto ya sería para un digamos turno 3 en caso de ir primero o turno 4 ya en caso de ir segundo. Pero aún así sigue siendo una carta de mucho poder para juegos que por ahora Trox son bastante largos. O sea, hay excepciones como el mazo Funko TK en su momento cuando partía demasiado bien para hacerte el OTK, pero el Troc en sí es un juego muy lento, así que por lo tanto, si bien no es una carta excelente para turnos 1 o 2, o sea, partir primero o ir segundo, em, para turnos 3 y 4 ya es una carta que genera su mayor ventaja gracias a Wade. Pues esta, digamos, te dejaría robar 2 cartas, así para tener más recursos y de paso enviar una carta que quieras al fondo del mazo.
sea de ejemplo ¿cómo se llama? La sirena, voy a decirle así porque no recuerdo su nombre sinceramente y no la tengo por aquí. Pero la sirena, que es la que revela del tope, digo, sí, la que revela del tope, bueno, puedes revelarla y básicamente por la cantidad de recursos que generas, tienes una posibilidad de búsqueda y dos monos para hacer lo que quieras. Es muy buena carta, sinceramente. Y cumple muy bien. Vuelvo a repetirme, para turnos 3 y 4, cuando ya tienes los recursos para jugarla y hacer el combito. Fuera de eso, fuera de eso, eh, el draw power de la estrategia, no hay mucho que decir, o sea, el generar recursos en mano siempre es bueno, eso nadie puede negarlo, pero ahí está, existiendo, supongo. Pasemos a la siguiente carta, que sería... Bueno, las siguientes cartas, que son el core tiburón, por así decirlo. Los tres gatitos y el bicéfalo y el tricéfalo. Las cartas, simplemente por decir algo de ellas, son las tres muy buenas. Como ya dije en mi opinión, el tigre es la mejor en mi opinión, más que nada por ser barato de bajar. El ser barato le habilita que sea un buen bait para cartas como por ejemplo el camión de los slasher o para quitar recipientes de cartas intangibles que estén defendiendo como Hikigaeru de los ninja y hacer mucho daño en poco tiempo. Porque una cosa común en las entidades de Atlante que vi es que su ataque no... Quitando al ajolote va de 3 para arriba. Así que es de 7 de daño para arriba solo con bajar un Atlante y el tigre. Así que en mi opinión es la mejor de los tres tiburones de main deck. Bueno, de tangible. Después, lo que son acechador y pantera tienen sus utilidades. Son caros de jugar, pero eso no es tan importante. Nuevamente, gracias a Waze, al pescador. El super pescador básicamente te facilita el acceso a estos jefes que tienen tanto coste para un mazo que genera de 2 en 2 o bueno, 3 en el caso de su estructura arquetípica. Pero, como dije, entre estos dos que no son el tigre, el mejor es el jaguar en mi opinión por la utilidad que tiene de matar una entidad y poder o quitarte algo molesto de encima o poder habilitar la agresión a la cabeza del jugador. Y básicamente y con sus 5 de ataque es muy bueno. Después, hablando de lo que es el intangible, que son bicéfalo y tricéfalo, ambas cartas cumplen con su propósito. O sea, si bien bicéfalo no es tan bueno como como se podría creer, o sea, sí, todo bien con que sea un 666, que son buenas estadísticas, pero en cuanto a su efecto es bastante específico solamente para bajar a tricéfalo. Em, y existe para bajar a tricéfalo sin tener que jugar muchísimas copias de los tiburones. Em, o sea, hacen buen combo con cartas como con otro de los tiburones que es Pantera, por su habilidad de aumentarle el ataque y la vida, o sea, haciendo un 7-7, 7 de vitalidad, 7 de poder agresor. Pero más allá de eso, es una carta más que nada para finiquitar juegos, diría. Y analizándolo ya a profundidad, su habilidad es una habilidad que no se utilizará tanto a menos que tengas muchísimos recursos. Porque el tiburón tricéfalo pide bastante para invocarse. O sea, y en cuanto al tiburón tricéfalo, su habilidad es buena, muy buena, permitiendo liberar el campo del rival, quitar cartas y además de ser un gran ariete agresivo con su
poder agresor de 6, digo, de 9, que pasaría a ser 10 con Pantera, pero el tener tantos requerimientos como lo son, básicamente, sí, son 3 cartas para un mazo que, si bien tiene buen poder de spam, gracias al pescador y a la estructura negra que vamos a analizar después, tiene es situacional. Hay que saber pensar para utilizar el mismo, en mi opinión. Eh, pero el core tiburón es bastante bueno en sí. Es lo que puedo decir. Pasemos con la siguiente, que según recuerdo es drenaje de los exiliados. Aquí tenemos a la estructura que mencioné anteriormente. Drenaje de los exiliados, ya más a profundidad, es una carta que es, diría que esencial para el mazo, a pesar de no ser de su color. O sea, el poder jugarla en turnos en turnos ya avanzados, como serían un turnos, no sabría decir si 5 o 6 para arriba, o incluso dependiendo de la mano de cada jugador, podría ser incluso turnos 4. Bajarla es generar gran ventaja, porque tú te acomodas el bote del deck para poder hacer cosas. Y aquí fácilmente podrías colocar lo que son los tiburones en el fondo y bajar 3 tiburones de gratis, bajar el la best ¿cómo se llama? El super pescador en este caso no, porque es cuando es bajado, pero déjame que me olvidé el nombre. El bicho feo. El bicho feo de 5 que manda las cartas al bottom. O sea, un monstruo que pega 5 y varios monstruos de ataque alto que puedes agregar directamente al campo porque pintó. E inclusive, como pueden leerla, dice cartas Atlante. O sea, no son solo entidades. Si bien las entidades que caigan por su habilidad van a morir al final del turno, puedes bajar en estructuras, como la propia estructura Atlante, que sería el resumidero. El resumidero, que ya dije es muy bueno, eso hace que el drenaje de los exiliados sea inclusive mejor, por poder activar directamente el resumidero del mazo, porque quiso, básicamente, porque el jugador quiso y dijo, voy a hacer mi combo y voy a mandar lo que quiero al bote del mazo y voy a colocar todo. Es muy buena carta, y leyéndola bien y analizando la estrategia es incluso mejor. Si bien en el análisis superficial dije que cartas como otra vez me olvidé el nombre. Como el hombre pez me parecían algo absurdas, esta realmente es absurda por la propia estrategia del mazo. O sea, tener tal poder de spam es una cosa que pocos mazos tienen en esta época. O si lo tienen, dependen de tenerlo en mano. Este mazo se centra bastante en arreglar todo para bajar mucho de golpe. Si ven, hay mazos que pueden generar mucho campo de forma similar, no de la forma y rapidez que veo que podría hacerlo este. En resumen, drenaje de los exiliados es God. Y pasando por último con Resumidero Atlante, que es la última carta que me interesó. Como dije, es, quitando al pescador, fácilmente la mejor carta del mazo. Es el evitar que los jugadores puedan colocar cadáveres y que básicamente evitar que maten cosas para hacer alguna jugada es una presión que que es bastante dura. O sea, si bien hay cartas que pueden quitárselo, como ya dije, el Shinji de los Ruin, es cosa de tenerlo. Cuando el pro jugador Atlante puede buscarse esto porque quiere, básicamente. O
arreglarlo todo para tenerla. Es una carta que su habilidad es muy absurda y el tener 8 de vida hace que sea difícil de quitar. En resumen, en conjunto a todo el arquetipo y toda la estrategia, hace que la carta sea absurda. Si bien es muy buena individualmente, en conjunto con su estrategia origen, se vuelve superior, básicamente. Es la mejor carta de efecto pasivo del juego, inclusive diría, o sea, sí, tal vez es una exageración y hay cartas mejores, pero en mi opinión, el efecto de Floodgate de esta carta es muy opresivo y en combinación a su arquetipo hace que sea más opresivo porque mientras el rival pierde sus monstruos porque mueren, tú no los pierdes. Tú los mandas al bote del deck para bajar pescador y colocarlo de vuelta o hacer alguna cosa que te permita utilizarlo desde ahí. Es simplemente increíble. Um, y el evitar cadáveres básicamente deshabilita mazos en sí. Hay mazos que juegan a bajar cadáveres y esta carta los deshabilita completamente. Y es una parte que es básicamente trámite para el mazo bajar. Em, en resu- para resumir un poco todo esto, el mazo promete bastante. Bastante promete el mazo Atlante. Em, ya dije, mi carta favorita de la estrategia fue el Super Pescador, por lo original que es de bajar del bote del mazo, pero toda la estrategia que se ve que va a jugarse alrededor con estas cartas se ve muy interesante y divertida principalmente. Es algo innovador que va a ser muy divertido. Onda, obviamente va a ser molesto porque las cartas son fuertes, eso no lo puedo negar. Y de hecho creo que nadie lo podría negar. Pero es un mazo que va a ser duelos muy dinámicos. En mi opinión, onda, al menos el primer segundo turno tal vez no sea tan dinámico como se espera. Pero a partir de turno 3 puedes fácilmente explotar si tiene las cosas adecuadas. Y em, además de tener acceso a varias combinaciones que ya se me van ocurriendo, como por ejemplo jugarlo con abeja, lo que haría una versión bastante divertida de naturales azules. Y son cosas que deben que ir viéndose principalmente cuando salga el mazo para poder tener las cartas en físico y verlas, porque hay rulings que quizás no quedan muy claros solo leyendo la carta y hay que discutirlo con un juez. Pero el mazo estructurado promete muchísimo. Disclaimer que me había olvidado de grabar. Otro motivo por el que siento que el tigre es de lo mejor de los tiburones es su habilidad de rompe escudo, la cual es una habilidad muy fuerte, sinceramente. El tratar cualquier cualquier poder defensor como cero es incluso mejor. Y otra cosa que olvidé mencionar es la habilidad de Pantera de darle penetración a todos los tiburones. Eso hace que inclusive aunque el rival esté en un turno muy avanzado y tenga su buena defensa, el daño se lo va a comer porque sí, porque quiere. El tiburón dice, te voy a hacer daño. Y le hizo daño. Así que, bueno, solo era eso. Eh, bueno, denme un momento. Un momentito. Web. Ok. Voy despidiendo este video. Muchísimas gracias por ver. Ya fuera de personaje y todo eso. En serio, muchas gracias por ver el video. Si se quedaron aquí hasta el final. No les voy a pedir que se suscriban tampoco. Siento que sea el mejor video del mundo para merecer eso. Pero con que lo hayan visto para mí es suficiente. Y a ustedes, Ren y Lucas,
Si bien este primer video fue medio, voy por ustedes. Ténganlo en cuenta. Y bueno, muchas gracias por ver y eso. Bye bye.